Las urnas han decidido entre dos proyectos radicalmente opuestos en liza. El nuevo Frente Popular está listo para gobernar. Es la única alternativa constructiva, coherente, solidaria, con un programa organizado, con cifras. Aquí estamos, como el mar que brilla bajo el sol, como la ola que vuelve siempre desde la primera luna. Aquí estamos, en la cita del hilo rojo que recorre estas orillas. Desde que la luz de Grecia en el siglo hizo estallar la invención de la democracia, desde el clamor de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano que surgió del volcán de la Gran Revolución Francesa. Aquí estamos, y 1 de cada 4 de nosotros tiene ancestros migrantes cuya sangre corre en nuestras venas. Pensad en esas pobres madres y padres que en lo más profundo de las aldeas, con las manos entrelazadas y la garganta oprimida, esperan noticias de los hijos que partieron, a veces con un niño de la mano. 2 niños al día se ahogan en el mar. Que este minuto de silencio al que os convoco sea un canto de amor para secar sus lágrimas y estrecharlos contra nuestros corazones. A nosotros nos toca decir que la emigración es siempre un exilio forzado, un sufrimiento, como lo saben los hijos de Europa, esos cientos de miles que también en Grecia y en España la miseria y la desesperación les expulsaron de su tierra. Hay que ir a la raíz de los males y erradicarlos, y es hora, por encima de todo, de poner fin a las guerras. He traído conmigo, para añadirlo al símbolo que he propuesto en esta campaña electoral, esta rama de olivo para que sea desde ahora nuestro emblema. Es el árbol del Mediterráneo, el árbol retorcido y que incluso en su edad más avanzada de pronto hace brotar flores y da frutos cuando se le creía acabado. Es el olivo de la paz. Esto lo dijo en Marsella, en un mitin, Jean-Luc Mélenchon, que quizá sea el próximo presidente de la República Francesa, descendiente de murcianos y valencianos. Acaba de publicar un libro que va a presentar en Madrid y hoy nos va a acompañar aquí en La Base. Bienvenidos y bienvenidas. La Base. Bueno, hoy en La Base contamos con Jean-Luc Mélenchon y queremos que nuestra audiencia en España, en América Latina, conozca algunas cosas de Jean-Luc Mélenchon previas a la entrevista que vamos a tener con él y algunas claves de política francesa. Irene Zugasti, ¿qué nos traes? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, compañeros? Saludos desde Bilbao. Pues, ¿qué os traigo? Os traigo un poquito de perspectiva sobre cuál es la actualidad política francesa, los últimos acontecimientos que rodean tanto a la actualidad política como a la social en el país. Y una cosita que os quiero contar también que le pasó ayer a Macron cuando andaba de paseo por New York City. Manu Levín, sospecho que nos vas a contar esas cosas tan bonitas que decían de Jean-Luc Mélenchon en la prensa progresista española. Cosas preciosas que decían, que dicen y que seguirán diciendo seguramente a la luz de los hechos. Vamos a recordar en concreto cómo el país supuestamente progresista trata la figura de Mélenchon y por quién toma partido cuando en Francia hay un dilema entre que la ultraderecha de Le Pen llegue al poder o que pueda gobernar la izquierda que lidera Mélenchon. Eduardo García, creo que vas a explicar una faceta de Mélenchon que no todo el mundo conoce, y es que es un hijo político de América Latina, ¿verdad? Claro, de hecho puede ser quizá un presidente en Europa hijo político de América Latina, y eso es profundamente interesante. Vamos a ver hasta dónde llegan los lazos de Mélenchon con la América Latina, con las experiencias políticas de América Latina, sus aprendizajes y los lazos que en sí tiene la izquierda francesa con varios movimientos políticos allí en América Latina. Bueno, Mélenchon ya está por aquí en el plató. Aguanten hasta que terminemos el programa porque yo creo que les va a gustar la entrevista. Arrancamos. La base de datos. Informa Irene Zugasti. Todo tuyo, compañera. Pues, ¿qué tal, compañeros? Un saludo desde la distancia. Como os he contado, yo hoy estoy bastante cerquita de Francia, pegadita a los vecinos
de arriba. Y os cuento que por aquí todavía se comenta el desempeño, vamos a llamarlo así, que de Emmanuel Macron ayer en Nueva York. Luego al final voy con eso. Pero antes dejadme, si os parece, que os sitúe un poquito cómo está en estos momentos el país galo, porque bueno, creo que casi todos los análisis coinciden en que el presente de la nación francesa está comme ci, comme ça. Menos mal que nos queda París. Pero, ¿por qué dices eso, Zugás? ¿Acaso porque ha caído el cuarto gobierno en 3 años? Pues podemos empezar por ahí, sí, Pablo, porque Emmanuel Macron, el presidente de la República, va de fracaso en fracaso en su estrategia de designación de primeros ministros para intentar capear el temporal de una crisis que no es solamente económica, que es política y que es social, y que el mismo macronismo ha sido quien la ha gestado en realidad. No se puede decir que Macron no sea obstinado en su apuesta política, que básicamente es una apuesta política reducida a mantener, a continuar con su agenda neoliberal sin respaldo popular para hacerlo, como han probado las elecciones, ¿no? Y como digo, como su receta, su fórmula es siempre la misma, lo que hace es intentar repetirla con distintos señores y señoras encabezando la presidencia. De hecho, el lunes 8 de septiembre, hace poquito, la mayoría de la Asamblea Nacional Francesa rechazó la moción de confianza presentada por el primer ministro, por François Bayrou. ¿Se acuerdan ustedes de Bayrou? ¿Os acordáis, compañeros? Ya, yo tampoco mucho, la verdad. Era alcalde de Pau y llegó a jefe de gobierno por sorpresa en diciembre de 2024, cuando, bueno, pues tuvo que ser el que continuara con el legado de su predecesor, de Michel Barnier, y intentar mantener ese reto, ¿no? El desafío que Barnier no pudo asumir, que era el de intentar estabilizar esas crisis que os comento y además templar los ánimos en el país. Y aunque Bayrou y Barnier fueran un poquito distintos en la forma, ambos al final en el fondo pues proponían lo mismo y han caído por el mismo motivo: los presupuestos. ¿Se acuerdan de Barnier? Barnier fue una figura interesante porque apareció allí tras las elecciones legislativas de julio de 2024, cuando Emmanuel Macron nombró a este político conservador, a Michel Barnier, como primer ministro, a pesar de que la coalición de izquierdas, el Nuevo Frente Popular, fue la más votada. Este nombramiento fue interpretado lógicamente como una traición a la voluntad popular, pero como le define muy bien Enric Bonnet, nuestro corresponsal de Diario Red para Francia, Macron es ante todo un neoliberal obstinado, incapaz de aceptar que las fuerzas de oposición le puedan modificar su legado, incluso aunque esas fuerzas sean tan moderadísimas como el Partido Socialista, que de hecho no dudó en dejar caer a sus socios de coalición en ese Frente Popular, a la izquierda transformadora de la France Insoumise, de la Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon, y que decidieron finalmente pactar conservadores y socialistas para perpetuar el macronismo en minoría en el poder. ¿Pero qué pasa con el macronismo? Pues que sus reformas, la reforma de pensiones, la de rebajas fiscales a los más ricos, etcétera, y los recortes que han anunciado vía presupuestos, no solo no han mejorado la situación, sino que la han empeorado. De ahí este baile de presidentes que os cuento. De hecho, Bayrou caía porque, entre otras cosas, planteó un ajuste fiscal de, atención, al menos 50.000 millones de euros para reducir el déficit y la deuda pública mediante, ¿cómo? Pues pagando los de siempre: congelación de pensiones, congelación y recorte de ayudas sociales, reducción del gasto sanitario y despido de miles de funcionarios, de trabajadores públicos. También, además, dijo que habría que reducir 2 días festivos del calendario laboral. Habría que apretarse el cinturón. Curiosamente, fijaros, no para todo, porque desde 2017 hasta hoy se ha incrementado cerca del doble el gasto militar en Francia. Así que ya sabéis, prioridades. España calienta quesales. Y eso teniendo en cuenta que el porcentaje de población por debajo del umbral de la pobreza en Francia ha aumentado del 18% al 20,5% en apenas 10 años, entre 2015 y 2024, según datos oficiales de Eurostat. Así que con estos números, las medidas de austeridad que planteaba este último presidente, lo único que hacían era ahondar en esa desigualdad. El sindicato CGT las definió como el catálogo de la brutalidad social. ¿Y qué hace Macron? Pues más de lo mismo: nombrar a Le Cornu, otro conservador de perfil moderado y aires tecnócratas. Pero una cosa es el Parlamento y otra la calle. Esta ofensiva al Estado social francés está teniendo respuesta en lo que muchas voces analizan como un nuevo estallido social en Francia. El 10 de septiembre, las protestas ciudadanas, bautizadas como bloquearlo todo,
salieron a la calle y el 18 de septiembre más de 1 millón de personas se movilizaron en la mayor jornada de huelgas en Francia desde las que se convocaron el 1 de mayo de 2023. Pues sí, Manu, estas huelgas son una demostración de fuerza por parte de la coalición de sindicatos, que es pues amplia, ¿no? Está compuesta desde la más moderada CFDT hasta la CGT, que es más combativa, o Sud Solidaires. Pero que los sindicatos en Francia son hoy por hoy las únicas estructuras capaces de movilizar a más de 1 millón de personas en Francia de esta manera. Y además, a diferencia de los gilets jaunes, de los chalecos amarillos, estas movilizaciones son nítidamente de izquierdas. El Front National, Marine Le Pen y los suyos, y Bardella, no respaldan al movimiento Bloquons-Tout, bloquemos todo. Y eso es muy interesante. En estas últimas jornadas, la del pasado 18 de septiembre, hubo paros en la mayoría de las ciudades, en Nantes, en Toulouse, en Lyon, y también se tomó de forma simbólica el Ministerio de Economía en París. Hubo también una represión policial importante, más de 300 detenidos y un despliegue también policial nada desdeñable, 80.000 agentes. Y si bien pues las protestas han supuesto la prueba de resistencia del nuevo primer ministro, que acaba de ser nombrado, Sébastien Lecornu, más de lo mismo, como os comento, y que aún está en proceso de formar gobierno, pues no parece que el guión vaya a cambiar mucho para las apuestas de Macron para presidir el país. Porque me pregunto yo, ¿qué puede cambiar, compañeros, con una repetición de la alianza política entre los partidos afines a Macron y al macronismo y la derecha tradicional de los republicanos? Pues muy poco. Y no lo olvidemos, con el Frente Nacional, la ultraderecha soplándoles en la nuca en todas las encuestas. Y en medio de este estallido social y con el gobierno descompuesto, Macron viajaba a la sede de Naciones Unidas en Nueva York para su Asamblea General, quizá para marcarse un Pedro Sánchez y sacar a relucir su perfil internacional de confiable hombre de Estado. De hombre de Estado de Israel. Macron se sumó al reconocimiento estéril del Estado palestino en estas circunstancias y pretendió abanderarse como el gran defensor de la solución de dos estados, ya saben, el nuevo mantra del colaboracionismo occidental para que Israel siga teniendo legitimidad internacional en su genocidio. Spoiler, si no saben de qué les estamos hablando, por favor vean la base de ayer, porque mis compañeros explicaron y contaron muy bien qué es esto del reconocimiento del Estado palestino y el marco de la imposible solución de dos estados. Fijaos si a Macron le salía el sionismo de entre los dientes, que la crónica de El País habla literalmente de un discurso equilibrado al milímetro con continuos guiños a Israel en un ejercicio de pretendida neutralidad. Total, Manu, para que luego llegue Daddy Trump y te haga de las suyas, porque atención al papelón de anoche en la ciudad de Nueva York, cuando Macron tuvo que llamar a Papi Donald, porque la policía le cortó el paso a su comitiva presidencial en Manhattan. A ver. O sea que un jefe del Estado, el presidente de Francia, nada más y nada menos, ha sido retenido por la policía de Nueva York. Pues sí, dice 20 minutos, cito literal. A pesar de la insistencia del líder galo, que se encontraba con su equipo tras salir de la sede de Naciones Unidas, tras esa Asamblea General, los agentes no le dejaron continuar su camino alegando el paso de una comitiva presidencial, la de Trump. En los vídeos difundidos en redes sociales que se han viralizado, se ve a Macron llamando a Trump por teléfono y bromeando. ¿Cómo estás? Adivina qué pasó. Te estoy esperando en la calle porque todo está cerrado para ti. Bromea el francés, según esta noticia. How are you? Guess what? I'm waiting the street because everything is frozen for you. No, I have 10 people with me. I go to the French embassy. No. I'm sorry, President. I'm really sorry. It's just that everything's in frozen right now. There's a border gate coming late. That's why. I'm sorry. If you don't see it, let me cross. I negotiate with you. O sea, que una comitiva de Trump le cierra el paso a un jefe de Estado, nada más y nada menos que de Francia, que tiene que llamar por teléfono y hacerle una gracieta para poder circular por Nueva York. En fin, esto lo vamos a guardar para el catálogo de Europagafantadas. Y yo creo que podría estar perfectamente en el top 3. A ver, en lo alto de la lista tenemos ese WhatsApp de este verano del mes de julio de Mark Rutte, secretario general de la OTAN, escribiendo a Donald Trump para decirle: querido Donald, gracias a ti Europa asumirá el 5% de PIB en gasto militar, paramos las guerras de la OTAN, lo has conseguido, eres un fiera, ¿os acordáis?
Y bueno, también tenemos, ojo, a von der Leyen y ese momentazo con esa foto de sonrisas congeladas este verano cuando tuvo que darle la mano a Donald Trump después de que lo obligase a reunirse con él en un campo de golf para que le impusiera las condiciones de la relación de dependencia y de sumisión de Europa con Estados Unidos, firmando unos compromisos de aranceles del 15%. Y bueno, y el compromiso también de que la Unión Europea iba a dejarse 750.000 millones de dólares en inversiones, compras de energía y armamento a Estados Unidos. Quiero decirte con esto que ese nivel de europagafantismo pues está bastante alto, pero bueno. Pero no subestimemos el nivel de sumisión al que Europa puede someternos. Cada vez hay más gente convencida de que hay que buscar otra salida por la izquierda a este régimen de guerra y a este capitalismo caníbal y a esta sucesión de señores como Macron que secuestran la voluntad popular para regalársela a Netanyahu o a Donald Trump. No queremos darte envidia, compañera. Tú estarás seguramente cerca de Francia, Zugasti, pero nosotros tenemos aquí a un francés en la sala que nos va a explicar esto mejor que nadie. Au revoir, compañera. Surtout, nous disons, le temps de la vie, celui qui compte, ce n'est pas seulement celui que vous croyez utile, parce qu'il produit. Le temps n'est pas seulement le temps contraint qui est socialement utile, celui du travail. C'est aussi le temps libre. Et le temps libre, c'est le temps de la vie, non pas inactive, mais de la vie dont on dispose soi-même, où l'on décide soi-même de ce que l'on va faire. Vivre, aimer, ne rien faire si l'on veut, s'occuper des siens, lire de la poésie, faire de la peinture, chanter ou ne rien faire. Le temps libre est celui où nous avons la possibilité d'être totalement humains. Manu Levin, todo tuyo. Ale, compañero. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. ¿Cómo se llega a esta situación donde una fuerza política racista puede gobernar Francia? Hace muchos años que hay una campaña de normalización del Frente Nacional donde los medios retoman su agenda con temas como la inmigración, los extranjeros, los musulmanes. La clase política en casi su totalidad promueve estas ideas ya que adoptó sus términos y utiliza los mismos vocabularios. Inclusive adopta leyes que el Frente Nacional promovería si fuera gobierno. Hoy lo que el sistema político visualiza como amenaza ya no es el Frente Nacional, que está normalizadísimo. La amenaza al sistema es el Frente Popular y muy en particular Jean-Luc Mélenchon. Mientras se normaliza a Le Pen, hay una campaña mediática constante y brutal contra el líder de la izquierda, contra Mélenchon. Bueno, esto que acabamos de citar aquí entre los tres y que hemos comentado alguna otra vez en el programa fue la respuesta de Tariq Boafia, un joven francés de 30 años, hijo de inmigrantes argelinos y criado en la periferia de Lyon, en un barrio de esos que los franceses llaman la banlieue, a las preguntas de los entrevistadores de El Salto, en una pieza de hace un año cuya lectura os recomiendo encarecidamente, titulada El viaje de Francia del centro a la periferia. Mientras se normaliza a Le Pen, hay una campaña mediática constante y brutal contra Mélenchon. En fin, da igual cuándo leas esto y en qué país lo lees. Solamente tienes que cambiar los nombres, porque es una frase que bien podría aplicarse de forma casi universal para calificar la conducta de las élites económicas, políticas y mediáticas cuando se produce un dilema entre la izquierda y la ultraderecha. Le Pen sí, Mélenchon no. Meloni sí, Tsipras no. Rivera sí, Iglesias no. Lo mismo en todas partes. Lavado de cara mediático permanente a la ultraderecha en todos los medios de comunicación, cordón sanitario a la izquierda. Y en Francia, la figura a la que todo el establishment mediático pone un cordón sanitario, aunque eso signifique seguir alimentando a los fascistas de reagrupamiento nacional, es la figura de Jean-Luc Mélenchon. Los términos de la propaganda contra él pues, se van renovando en función de la coyuntura. Allá por 2017 era que quería romper la Unión Europea como los británicos y la OTAN, ya de paso, después que populista y extremista y personalista, más recientemente putinista y en estos últimos tiempos antisemita. Recuerdo que el año pasado, cuando se celebraron en Francia unas elecciones que básicamente ganó Mélenchon, el nuevo Frente Popular liderado por la Francia insumisa, un amigo que vive por allí me contaba que si uno ponía la televisión durante la campaña electoral era imposible que pasaran más de 5 minutos sin escuchar Mélenchon antisemita. ¿Por qué? Por su denuncia del genocidio en Palestina. Buscad un momento nada más en internet y veréis que es tal cual, en la televisión o en la prensa. Mélenchon tiene una inmensa responsabilidad en la banalización del antisemitismo. Laurent Wauquiez,
el diputado republicano considera también que la Francia insumisa es sin duda el mayor peligro político para nuestro país. Incendio en la sinagoga de la Grande Motte. Roussel espera que Mélenchon aclare su postura sobre el antisemitismo. Elecciones legislativas 2024. ¿En qué se basan las acusaciones de antisemitismo contra la Francia insumisa? Elecciones legislativas 2024. ¿Es Jean-Luc Mélenchon antisemita? Serge Klarsfeld. Jean-Luc Mélenchon es un antijudío sincero y activo. Por esto, la Francia insumisa amenaza los valores de toda la República y no solo de los judíos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto son piezas de la prensa francesa intentando convencer al respetable de que Mélenchon odia a los judíos por oponerse al genocidio de Israel en Gaza. La misma propaganda sionista que ya conocemos muy bien aquí en la base. Y no solo la prensa francesa, ¿verdad, Manu? Va a ser que no. Recordemos que El País, en España, lo prometido es deuda, participó, participa y participará siempre alegremente, tal y como han dejado claro una y otra vez, en la campaña de destrucción de la izquierda francesa, aunque para ello tenga que reproducir la propaganda genocida. El País. Es cierto que Mélenchon, con su agitación permanente, su oposición destructiva y sus ambigüedades en asuntos como el antisemitismo, ha ahuyentado, decía El País, al votante moderado. Recordatorio sobre esto último. La coalición de Mélenchon, repetimos una vez más, ganó las elecciones, pero Macron, que es a quien apoya El País, se pasó por la piedra el voto de los franceses y nombró a un primer ministro de derechas del partido que quedó último en las elecciones. Hay motivos para pensar, decía El País, que un gobierno con Mélenchon sería problemático para Francia y Europa. La caída de popularidad del líder de los insumisos, nuevo recordatorio de que ganó las elecciones, se explica, decía El País, por varios motivos, como la ausencia de democracia interna y las repetidas purgas a los que se apartan de la línea oficial, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, remataba El País, destaca un discurso que en muchas ocasiones ha rozado el antisemitismo. Es verdaderamente repugnante cómo El País, con tal de golpear a Mélenchon, replicaba la propaganda de los genocidas sionistas que acusan de antisemita a cualquiera que diga una palabra sobre la masacre que están cometiendo en Gaza. Ahora que quien parece que está de campaña es Pedro Sánchez, el último episodio, el embargo de armas, que parece que no es tal, a Israel, entonces en El País ahora sí dicen genocidio y ahora sí piden el Nobel de la Paz para su querido Pedro. Cinismo, hipocresía y electoralismo con un genocidio. En fin, compañeros del País, qué asquito. Eso es ahora, claro. Antes ya lo acabamos de ver. Mélenchon antisemita porque dice genocidio. Antisemita o en la colección Otoño-Invierno 2025, agente de Xi Jinping. Esta es la última. Ojo a la portada de hace unos días del semanario francés Le Point. Titular: Mélenchon y China. Investigaciones de las relaciones peligrosas de la France Insoumise. Imagen: una foto de Mélenchon con una camisa gris, con un estilo así como un poco chino. Mañana en Marsella, para la manifestación de la huelga general, decía Mélenchon, llevaré mi chaqueta gris Chongsang, que llamó la atención del periodista conspiranoico Jérémy André y de Le Point. ¿Importancia ideológica? Pues solo hay una regla para la chaqueta: nunca darle la vuelta, tuiteó Mélenchon citando esta portada. Nunca darle la vuelta a la chaqueta o nunca cambiarse de chaqueta, que quizá diríamos por aquí. A Mélenchon, si dice genocidio, le llaman antisemita desde Netanyahu hasta El País. Si se toma un vodka, le llaman putinista. Si se pone una camisa gris, le llaman prochino. Y si un día se deja bigote, pues le dirán que añora a Hitler. En fin. Y ojo que ni siquiera hace falta que se deje el bigote para esto último, según parece, porque quiero que recordemos un poco más para acabar cuál viene siendo desde hace muchos años el discurso, una vez más, de El País y de la progresía mediática española en general, para intentar por todos los medios que la izquierda no gobierne en Francia. El País, Rubén Amón, Le Pen y Mélenchon, extremadamente iguales. El proteccionismo, la salida de Europa y de la OTAN, más la disputa del voto proletario, emparentan al Frente Nacional y la Francia insumisa. La salida de Europa. Si Mélenchon gobierna Francia, saldrá de Europa. El País se desgajará del continente, volará y aterrizará en China. La prueba, la camisa de Mélenchon. El País y la derecha mentirosa extremadamente iguales, me dice a mí este titular. Continuaba El País desplegando el marco de los extremos que iguala a la izquierda con la ultraderecha. Si no hubiera tantas similitudes, decía Rubén Amón,
entre Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon, no se produciría un trasvase de votantes de un partido a otro. El paralelismo entre ambos extremos compromete aspectos de programa tan elocuentes como la salida de la OTAN, el abandono de la Unión Europea y la consolidación de un modelo proteccionista. Una Francia ensimismada y autosuficiente. Así la quieren la extrema derecha y la extrema izquierda en su amplia zona de intersección. Los proyectos políticos de Mélenchon y Le Pen son solo concebibles en el populismo y la utopía. El triunfo de Mélenchon acabaría con Francia y con la Unión Europea a la vez. No está mal, ¿no? La paradoja consiste en que el objetivo de Marine Le Pen es el mismo. Después del Brexit viene el Frexit. Esperemos que lo impida la responsabilidad de los votantes, corrigiendo ellos la frivolidad con la que la derecha y la izquierda han dejado crecer al Frente Nacional. Dos hábiles telepredicadores son los líderes de la extrema izquierda y la extrema derecha. Representan ambos no a un partido, sino un modelo de proyección personal que se recrea en el populismo, el antisistema y el hartazgo de sus compatriotas con la política convencional. Esto, amigos, amigas y amigues, ha sido durante años el discurso del país contra la izquierda en Francia, en España, en Grecia, en Portugal y donde hiciera falta. En cada hito electoral en Francia y con Le Pen a punto de llegar al poder, el periódico Deprisa decidió que tenía que hacer campaña ¿contra quién? Contra Mélenchon, incluso valiéndose de la propaganda sionista. Y cuando el nuevo Frente Popular ganó las elecciones legislativas en 2024, el país y el resto de la progresía mediática defendieron que la izquierda francesa no podía gobernar y que era mejor que siguiera gobernando como fuera la derecha macronista, al igual que en España apostaron por hacer 4 elecciones en 4 años, pactar con Ciudadanos o hasta darle el gobierno a Mariano Rajoy con tal de que Podemos no gobernara. ¿Que por qué crece la ultraderecha? Pues lean El País y lo entenderán. La ultraderecha que tenemos hoy es hija de la bestialización del sistema político, judicial y policial y también del sistema mediático que fue necesaria para machacar a la izquierda. Y eso fue OK Diario de Inda, sí, pero también La Sexta de Ferreras o El País de Caño y Torreblanca. Ni olvido ni perdón. Gracias, Manu. Primer ministro en caso de que ganasen. Para no mencionar al gran ausente en la foto, el rostro más conocido de la izquierda francesa y el que más la divide. El líder de la Francia insumisa quedó tercero en las presidenciales de 2022 al frente de un bloque de izquierdas. Su acercamiento a Rusia y su negativa a considerar terrorista a Hamas le granjean críticas de antisemita y lo alejan de la izquierda moderada. Y ahí destaca el Partido Socialista, casi desaparecido los últimos años. Su talante más centrista, su experiencia de gobierno y llevar en sus filas al expresidente de la República, François Hollande, podrían convertirlo en bisagra para formar coaliciones. Lo bueno de haber cambiado RTVE es que ahora por lo menos hay un consejero de Radio Televisión Española a propuesta de Podemos que si vuelve a salir un telediario como este, llama y monta un pollo. Todo tuyo, Eduardo. Clima de guerra, con Eduardo García. El idilio que la izquierda francesa vivió con América Latina, con sus movimientos de liberación nacional, con sus intelectuales antiimperialistas, con su perspectiva del desarrollo autocentrado e integrado, duró varias décadas. Socialdemócratas, socialistas, comunistas y otros tantos miraban a América Latina buscando aprender de aquellos movimientos políticos que eran ciertamente fascinantes. Los años 90, no obstante, quebraron bastante este lazo, ¿no? En parte por el retroceso neoliberal en la región, pero también por el cambio ideológico que atravesó la izquierda francesa. La gauche dejó de ser genuinamente de izquierdas y el Partido Socialista se volvió un actor más dentro del espectro socioliberal, como sabemos, un mero gestor del statu quo erigido en defensor de las grandes instituciones capitalistas. En este giro, los ideales comenzaron a diluirse, perdiendo fuerza frente a los índices bursátiles o a las lógicas del mercado, y en consecuencia, la indiferencia entre la izquierda francesa y la izquierda latinoamericana pues creció bastante rápido. Eso sí, la izquierda francesa conservó un deje de paternalismo bastante considerable. Sí, de hecho, en 2013, cuando el entonces ministro de Relaciones Exteriores francés, Laurent Fabius, visitó Colombia, pudo charlar con Gustavo Petro, hoy presidente del país, y entonces alcalde de Bogotá, que según se contó en su momento, le dijo lo siguiente: hace mucho tiempo que en Francia no entienden lo que está pasando en América Latina. Tampoco es tan grave porque a nosotros, la izquierda francesa, tampoco nos interesa. Lapidario ya por aquel entonces el bueno de Gustavo.
Ese paternalismo, ese mirar por encima del hombro, siempre molestó, lógicamente, en la izquierda latinoamericana y no es para menos. En Europa había mucho que aprender de aquellos gobiernos antiimperialistas, pero algunos aquí pensaban que eran los Kirchner, Lula o Correa los que tenían que aprender de nosotros, los europeos. No tenía mucho sentido, ¿no?, a la luz de los datos. Y en cualquier caso, dentro de Francia persistió un núcleo, no muy grande, pero bastante convencido, de izquierda que seguía muy de cerca las profundas transformaciones que estaban teniendo lugar en aquellos momentos en América Latina. Este grupo mantuvo lazos emocionales y también ideológicos con un continente que siempre fue, y sigue siendo de hecho, una fuente de inspiración para buena parte de la izquierda europea. Allí, las izquierdas latinoamericanas ganaban batallas en contextos bastante más adversos que los contextos franceses. Mientras tanto, las izquierdas en Francia se desmoronaban, perdían sistemáticamente terreno o incluso se suicidaban políticamente a través de virajes muy importantes y de disputas internas autodestructivas. Y no hay duda de que uno de los políticos que mantuvo un vínculo más fiel y más visible con las izquierdas latinoamericanas pues fue Jean-Luc Mélenchon. Argentina, Ecuador o México, por ejemplo, han sido para él referencias de las que tomar nota y aprender bastante. Mirad lo que decía, de hecho, en una entrevista hace un tiempo. Hacer democracia es muy adelantado, muy adelantado. Y la democracia es anticapitalista, porque el capitalismo de nuestra época, el financiero, el que ha conocido tantos éxitos en América Latina y en esta región, su código genético es desregular. ¿Dónde está la fuente de toda la regulación? La ciudadanía, los parlamentos, la ley, la regla. Entonces, restablecer la democracia, enlagarla, apoyarla en fuentes de imagen base, integrarla en el pueblo, eso es revolucionario hoy día. Porque el capitalismo de nuestro tiempo se presenta como una feudalidad. Es un capitalismo tributario, apoyado a los sectores los más sucios. Aquí, ¿cuántos narcotraficantes se han cambiado en terrateniente y en jefes de empresa, por favor? Entonces, la lucha para la democracia, para la regulación, para el control de la circulación de los fondos, eso es muy adelantado, muy revolucionario. Había una inspiración concreta, ¿eh? En 2012, Mélenchon decía lo siguiente, dijo: mis modelos los tomé de América Latina. Me he inspirado en lo que pasó allí. Por ejemplo, el Frente de Izquierda, decía, es una fórmula política que liga a partidos muy diferentes. Ahora tenemos hasta ecologistas de la franja más radical. Y en el mismo frente hay partidos favorables al decrecimiento, partidos del crecimiento e incluso comunistas. Todos lograron encontrar cuál era su intersección común, básicamente. Y en este caso, el modelo al que pretendo evocar, insisto, decía Mélenchon, es el Frente Amplio de Uruguay. También ha hablado Jean-Luc Mélenchon de la revolución ciudadana como horizonte deseable. La ve como un proyecto que incluye la noción del poder ciudadano, capaz de poner en común tradiciones de izquierda, y obviamente la tomó prestada de Ecuador. Y en su forma de enfrentar al sistema mediático, por otro lado, hay mucho aprendizaje de Néstor y Cristina Kirchner. Recordemos que ambos impulsaron en su momento la muy ambiciosa Ley de Medios. Sí, de hecho, esto decía Mélenchon en una entrevista hace un tiempo. La manera de enfrentar el sistema de los medios de comunicación la tomé de Néstor y Cristina. Aquí en Francia me atribuyeron ese estilo a que tengo mal carácter, pero en realidad no es así. ¿Ellos me manipulan? Pues yo les manipulo. Ahora los tengo a puro pan seco, igual que hicieron el expresidente Néstor Kirchner y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En suma, me inspiro mucho en la tradición revolucionaria de América Latina. Nuestra consigna es, de hecho, que se vayan todos, y esa consigna la saqué de la crisis argentina del 2001. Pues ahí es nada la contundencia de Mélenchon, lo deja clarinete. Ojo, porque como decíamos, no es algo nuevo, ¿eh? La revolución cubana, el golpe de Estado en Chile contra Allende, son experiencias que marcaron a la izquierda española y europea. Cualquiera que tenga un padre, una madre, un abuelo, una abuela, un tío, una tía que haya sido militante de izquierdas hace ya unas cuantas décadas, sabe que son recuerdos vívidos de su aprendizaje político. Después, con las dictaduras militares y con la caída de las mismas, hubo nuevas lecturas y el interés volvió a emerger con mucha fuerza con los gobiernos antiimperialistas y latinoamericanistas del siglo XXI. Aunque otros, como decimos, como Mélenchon, nunca dejaron de mirar con atención a la región.
que Jean-Luc no mira a América Latina con unas gafas idealizadas o acríticas, sino como un verdadero campo de interés genuino y aprendizaje político. Cuando rompió con el Partido Socialista ya por 2007, ya hablaba en su libro Enquête de Gauche de América Latina como el puesto de avanzada de la izquierda en el mundo, aunque allí en la región la izquierda en los gobiernos toma nombres mil, como sabemos. Era un rehidratador de las ideas de la izquierda y, ante todo, un punto de referencia desde el que leer y aprender. Hoy, a pesar del espectacular avance del progresismo en América Latina, el consumo de estos imaginarios en Francia es relativamente escueto. Mientras las izquierdas latinoamericanas se emanciparon de la mirada europea para seguir sus propios caminos, y bien que hicieron, las izquierdas francesas, salvo la de Mélenchon y alguna más, han estado durante mucho tiempo enroscadas en sí mismas y mirándose el ombligo. Para algunos franceses de izquierda, las revoluciones latinoamericanas todavía emocionan, pero las dirigencias parecen muy a menudo indiferentes. Los ecologistas ni siquiera dedican tiempo a observar con detenimiento el cómo y el porqué de victorias que ellos ni sueñan poder tener en Francia. Los socialistas, por su parte, han abandonado de manera total la memoria de esas luchas, celebrando con superficialidad la existencia de una izquierda renovada, así la llaman, en América Latina. Piensan, por ejemplo, en el caso chileno, pero tampoco profundizan en comprender a Boric. Mélenchon ha reiterado muchas veces que acude a la región para hidratarse políticamente, para impregnarse, para labrar su imaginación política y para aprender. Volvamos a la entrevista anterior, mirad. Las élites de Europa no se interesan a nada, sino al lazo con los gringos. Punto final. No salen de entre ellos. No. Mire, cuando se instaló, como on dit en español, la prise de pouvoir, la toma de Arce. Una única francesa, la insumisa. Nadie, ni del Partido Comunista, ni del Socialista, ni de los ecológicos, nadie, no se interesan a nada. Los alemanes, uno, y no de muy alto nivel, como si fuera un, no sé qué, folclórico, y además como han ignorado el golpe en Bolivia. Así que lo acompañaban, diciendo, bueno, examinamos, veremos. En fin, el mismo Mélenchon ha insistido en que América Latina no solo anticipa discusiones y procesos de transformación, sino que sigue siendo un objeto de aprendizaje en su fase actual de retorno de varios gobiernos de izquierdas al poder. La unidad popular de Salvador Allende, las revoluciones ciudadanas en Chile y Colombia, las luchas contra el neoliberalismo, la disputa del poder judicial y mediático son varios puntos clave en ese sentido a los que Mélenchon le ha prestado y le sigue prestando pues mucha atención. En definitiva, durante mucho tiempo la izquierda europea y francesa miró con atención genuina y respeto político a América Latina. Quizás es momento de retomar esa sana costumbre, tal como nunca ha dejado de hacer Jean-Luc Mélenchon. Gracias, Edu. Las que Mélenchon es la hegemonía de la izquierda en Francia, es porque ha hecho lo que no todos los socialistas hicieron en ese país. Y Mélenchon es socialista, que fue ministro de un gobierno de Jospin y que nunca ha dejado de ser socialista. Pero es un socialista de izquierdas, un patriota francés y que tiene clarísimo cuál es la tradición política francesa en el que las movilizaciones han sido condición de posibilidad del éxito de la propia socialdemocracia en Francia y el éxito de los derechos sociales, de la derrota de los fascismos y de que sea un país en el que si van a agredir a la clase trabajadora, pues claro que la clase trabajadora sale. Y cuando a Mélenchon le preguntan en una rueda de prensa, ¿qué piensa, señor Mélenchon, de la violencia que hemos visto en las calles? Dice, violencia es atacar los salarios, violencia es dejar a los jóvenes sin futuros, violencia es atacar a los pensionistas, violencia es lo que hace la patronal cada día y ojalá tuviéramos más dirigentes así en nuestro país. Jean-Luc Mélenchon, muchísimas gracias por venir a La Base. Gracias a usted de invitarme. Ahora el pueblo, hacia la revolución ciudadana, es un libro que escribes en 2023, cuando se están produciendo las movilizaciones contra la reforma de las pensiones de Macron. ¿Qué elemento de esas movilizaciones te hace decidir hay que escribir un libro? Una cosa muy simple. Yo soy de la generación en cual se pensaba, y lo pienso siempre, que no se puede actuar claramente sin teoría clara. Y habíamos que romper con una vista simplificada de la realidad social de nuestras sociedades, en cual las
el papel central es la clase obrera en las empresas. Yo soy marxista, quiero decirlo francamente. Marxista no quiere decir mucho, es decir, de la escuela del materialismo filosófico, entonces histórico. Entonces, esto no funcionaba. Desde la caída de la Unión Soviética no se vio ni una sola revolución socialista. ¿Qué pasaba? De revolución había. Pero no, ella no decía, somos una revolución socialista. Porque pasó a otro, es otro actor central en la vida de las naciones y de los pueblos, es el pueblo. Lamentablemente, el término pueblo es el mismo por el siglo XXI, el XX, el XIX, de siempre. Entonces, no es el mejor. Pero, hombre, por favor, la gente se llama pueblo. Y dice, nosotros somos el pueblo. Y muchas veces sale en la bandera nacional, en muchos países. No es por nacionalismo, sino para decir, somos el pueblo. Y ustedes, los que dominan, los que mandan, usted no tiene ninguna legitimidad. Entonces, yo seguía con tanto interés lo que pasaba en América Latina. Nosotros hemos aprendido todo de lo que pasaba en América Latina. Y hemos, teorizado qué pasaba. Cómo caracterizar este actor nuevo, el pueblo. Cómo se definía de manera materialista. Ese es el trabajo del libro. Y cuáles son las reales novedades en nuestra sociedad. Son elementarias. Por eso que no la vemos, porque tenemos el nariz, le nez dessus, on dit en français. Voilà. Entonces, ¿qué pasa? Primero, el número de los seres humanos. No hemos sido nunca en la historia tanto numerosos. Segundo, la urbanización, que te parece un marco simple, neutral. No, señor, esto cambia todo. Y desde el año 2008, no es 100 años antes, 2008 hay más gente que vive en las ciudades que en el campo. Es decir, viven socializados y no autonomizando siempre más en el campo como fue antes. Y el tercer punto es que para vivir en las ciudades y que sea también en el campo, no puedes reproducir tu vida material sin uso de las redes colectivas. Las redes colectivas, es decir, la carretera en la cual tú pasas, la electricidad, el agua y todo es redes colectivas. Entonces, con sus tres elementos, surge un actor nuevo, el que depende de las redes colectivas, que tú trabajas o no, que seas obrero o no, que tú seas una mujer a casa, y entonces ese punto es muy importante para nosotros. Tú es implicado en forma pueblo. Así hubo en Brasil, por ejemplo, cuando hubo la Coupe du Monde de fútbol. Huelgas, no. Manifestación gigantísima. Y se decía, ¿qué pasa? Los brasileños hoy día no se les interesa el fútbol más que a todo. ¿Qué pasa? Y se pedía a los periodistas, un compañero de izquierda, por favor, señor, usted dice que estas manifestaciones son de izquierda y la presidenta es de izquierda y la manifestación no es en las empresas. Y el compañero, el pobre, decía, sí, hay peticiones en las empresas. No, hombre, los obreros están en la calle como pueblo y no como obrero. Pero son obreros y entonces llevan en la lucha todo lo que se aprende seando obrero, seando sindicalista. Entonces, eso se resume de hay que pensar claramente para actuar claramente. Nosotros, si no hemos podido llamarnos populistas, porque populismo tiene una forma negativa. Entonces, pueblista. Hoy digo pueblista hoy día. Eso no funcionó en Francia nunca. Nadie me llama pueblista. Entonces dice, son de izquierda, como quiera usted. Izquierda radical. Bueno, esos son los buenos días. Los otros días, amigo de los chinos, islamo-izquierdista, no sé qué. Un día voy a acabar de ser el agente de los marcianos o de no sé quién, de los Illuminati, de qué van a tratarme mañana. Pero eso es la lucha. Entonces, la huelga en contra el nuevo sistema de jubilación es un momento en cual se combinaba
una cosa para nosotros muy importante, que era la primera vez que hemos sido capaces de combinar acción institucional como bancada en el Parlamento, acción en la calle, y la calle, disculpe que somos a Madrid, no en Buenos Aires. Entonces aquí son las calles. Las calles. Entonces en la calle y forma popular, porque la manifestación muchas veces era el sábado y no día de huelga, y también con el movimiento sindical. Pero la verdadera situación era que los sindicatos mandaban en la forma de la movilización social, que fue, te lo digo francamente, un problema para nosotros, porque ellos querían que nosotros iban hasta el voto, es un poco técnico, en la asamblea, y yo decía nada, ni hablar, yo no quiero que haya voto. Entonces, íbamos al último momento de duración que la Constitución tenía para este tipo de debate. Y salió de la Asamblea Nacional sin que haya voto. Entonces, nadie podía decir, bueno, es perdido. Hemos ganado 10 días de más de movilización. Y volvió, lo votado el Senado es muy derechista en Francia, volvió a la Asamblea y de nuevo, el gobierno lo impuso de fuerza, con el artículo bien conocido hoy día en Francia, el 49.3. Entonces es un cambio sin voto. Pero mira, la verdad es que hoy día tenemos un problema mayor en nuestro país, es que la Quinta República está a su último punto, en donde el pueblo vota que es no a la Constitución Europea y te dicen, bien entendido, señores, es sí. Después que te impone 2 años de trabajo de más sin que ni una persona haya votado para esto. Y ahora una elección anticipada y el señorito presidente dice, bueno, esto no me importa el resultado, lo que cuenta es lo que yo quiero, porque soy el monarca, y este señor va a ser primer ministro, el hombre que representa el partido en más estrecho, la bancada a la más estrecha. Bien, entonces en Francia hay una crisis de las instituciones, porque por primera vez fue crisis democrática, hombre, por favor, hemos votado esto, pero una vez, 2 veces, 3 veces, hoy día es un sistema. ¿Dónde está la democracia en Francia? Y esto ocurre en un momento tan especial, en donde todo lo que creamos hasta este día no funciona más. Europa, valores occidentales, libertad y no sé qué. ¿Dónde? ¿Cuándo? Con el pueblo palestino. Nunca. Norteamericano, el país, la patria de la libertad económica que lleva la libertad democrática. ¿Dónde, por favor? ¿Dónde? No queda nada de esto con Trump. Entonces, es también no solamente una crisis democrática en Francia, pero ustedes españoles lo ven, ¿no? Que en Francia, patria de la República, no se respeta los votos. Y ve que en Europa no se respeta su principio. Y ves que en América no respeta sus propias ideas. Entonces, la crisis política evolucionó hasta una crisis de civilización, de cultura, de moral. Y en el sentido común de la gente ordinaria, eso no puede funcionar. Necesitamos todos creer algo que, bueno, es más importante y son los principios comunes de vida en común. Eso es lo que surge de este momento político en Francia. Hay algo en el libro y en la propia figura de Jean-Luc Mélenchon que a mí me gusta mucho, que es poner los conceptos a trabajar. Y poner los conceptos políticos a trabajar desde el lugar que inventó buena parte de esos conceptos políticos. Señalabas, digamos, una concepción del pueblo como sujeto de transformación política, frente a una izquierda que definió en su momento a la clase obrera con un mono azul, con la forma sindicato como sujeto de transformación. En el libro aparece el concepto de pueblo como una alianza entre diferentes sectores que pueden trabajar políticamente juntos. Pero trabajas más conceptos, el concepto de democracia, trabajas también el concepto de sistema político, de ¿es posible una sexta república francesa? Trabajas también lo que significa, bueno, la posibilidad de que en Francia cambien algunas cosas, y agarras el concepto revolución, que es un concepto, digamos, que se había quedado como petrificado en la izquierda,
y que parece que la derecha usa. Macron escribió un libro que se llama Claro. Revolución, Milei habla de revolución, Trump habla de revolución, y tú dices, no puede haber una revolución ciudadana. Explícame esos dos conceptos, el de revolución ciudadana y el de democracia, en un contexto que defines muy bien, en el que se está acabando la democracia, en el que el neoliberalismo está destruyendo la democracia liberal tal y como la conocimos. Mira, primero un término que hay bien que trabajar por el país. Primero, antes que todo, como tú lo dices, nosotros trabajamos en la práctica y también en la teoría. Para nosotros es fundamental. Clarificar siempre, bien, uno. Entonces los términos siempre son importantes. Así se habla siempre de unir varias categorías, etc. Si voy al término preciso, no soy unificando, sino federando. Los procesos que surgen del pueblo son federativos, se adicionan, no se confunde. El que viene por esto no viene por esto, pero al final lo que contesta es el poder. Es por esto que hay una primera fase revolucionaria que la identificamos como la fase instituyente. La gente sale en la calle de otra manera y dice, somos el pueblo, y van con la bandera, como te lo di. Eso es la fase instituyente. Nosotros somos usted, el pueblo. ¿Y usted qué? ¿De dónde sale? ¿Quién le da legitimidad para mandar? Primera fase. Segunda fase es la fase destituyente. Eso lo inventaron los argentinos. Que se vayan todos. Pasó de pueblo en pueblo en toda América Latina y me decía, eso es un sueño latino, para decir romántico, folclórico, porque los europeos desprecian mucho a los latinoamericanos. Y que sería mejor que lo estudie de más cerca. Pero cuando surgió el mismo término en Tunisia para la lucha contra la dictadura y también en Egipto, decían en francés, por favor, con el dedo levantado, dégage, dégage. Eso se dice en francés. Hoy día en Francia, primero, el término dégage entró en el diccionario y se llama el dégagismo. Nosotros en Francia somos en la fase dégagista. Hoy día cuando tú vas a manifestar en Francia, viene con tu pancarta y se pone mi salario, etc. Pero ¿qué gritan la gente? Fuera Macron. Y dicen, huelga, bloqueo, Macron dégage. Somos en esta fase. Y la tercera va a ser el cumplimiento de la revolución ciudadana, es la fase constituyente. Todo lo que te estoy contando, esto lo salimos de la experiencia latinoamericana y la hemos verificado en el mundo entero. Hemos estudiado más de 30 casos de revolución ciudadana después de la caída de la Unión Soviética, que nadie le llamaba de nada, ni si sea una revolución, caen los poderes, se van los presidentes y como si no pasaba nada. Entonces, eso es para el momento y la forma. La forma, y hay bien que ver que cada vez que tú haces la unión política, tú sabes que tienes que ver con el presente. No es la unidad del pueblo. Porque no puede ser la unidad del pueblo si no hay un programa de ruptura. Es por eso que el programa es tan central, porque el pueblo no se une, se federa. Entonces, si tú has entendido que va a federarse y vienes diciendo, bueno, por favor, señores, los salarios no somos capaces de aumentar, no es razonable. Todo lo que vienen por el salario se van. Hoy día, tú ves, tenemos un discurso absurdo sobre la crisis en Francia de la deuda, que no hay. Somos un país ultra rico. Lo que pasó es que Bayrou quería que había una crisis financiera para bien pensar, porque ¿qué están haciendo? No quieren que lo ultra rico, porque son muy ricos, pagan. Bueno, haga como quiera, señores, porque ya hemos tenido una vez en nuestra historia un caso como esto, una deuda muy importante y los privilegiados que no quieren pagar. Haga como quiere. Es una locura, pero en este momento, bueno, entonces la buena izquierda
está discutiendo. Vamos a hacer, bueno, vamos a trabajar, pero no tan fuerte, por favor. Entonces, usted dice 44 billones de menos, no, nosotros 20 solamente. Por favor, 20, ¿por qué no? ¿Dónde? Dígame dónde. Y cada vez que tú dices una cosa, llamas a una parte del pueblo para decirte tú, cállate, a casa. Eso no puede funcionar. Y si me uno con ellos, ¿qué voy a hacer? Decir a la gente que tiene confianza en mí, no, esto para tú no puedo porque él no quiere. Entonces tú ves que tenemos un problema estratégico muy complicado en Francia, porque la izquierda de centro izquierda, vamos a decir, los socialistas, los verdes y peor que todo, el Place Publique del señor Glucksmann. Fíjate, hay un programa de economía, llega y viene y dice, sí, nosotros vamos a aumentar el impuesto social. Hombre, ¿eres loco? ¿A quién estás hablando? ¿A la gente que lo pagan o a los que no quieren pagar? A los que no quieren pagar. ¿Tú crees que la gente no te identifica? Eres loco. Yo no quiero aliarme con él. No porque no lo odio, porque es un hombre muy interesante, muy inteligente y un filósofo además, como lo soy yo también. Intento serlo. ¿Ok? Pero pues su programa es incompatible con la idea central de la fase degachista de la vida de mi país, de mi patria. Es que ahora es la hora del pueblo, la ruptura con los privilegiados. No sé si me expreso bastante claramente para que se entienda en toda su complejidad y fuerza. Hablar de Europa coloca a Francia siempre en una posición estratégica. Y Europa ahora está en una situación muy diferente a la que nosotros vivimos hace 10 años, cuando mirábamos a Grecia y mirábamos a Alexis Tsipras con una enorme ilusión, y al final pues llegó una enorme decepción y un baño de realidad. Te recuerda que yo te lo había dicho, esto no puede funcionar. Él se asustó, Tsipras. ¿Por qué? Mire, a la gente que tienen dinero y que me escuchan, los que quieren amenazar Francia tienen que tomar en cuenta que los 3.000 billones de deuda que tenemos no es nuestro dinero, es el suyo. Entonces, si ustedes nos amenazan, al final vamos a tener una bancarrota, porque explícame por qué. Cuando se asustan, estos señores levantan el nivel de la tasa de interés. Por favor, ¿esto hace rebajar el peligro? No, la aumenta, como lo hicieron en Grecia. Pero no es el 2% de la economía europea que tenemos en Francia, es el 20%. Somos la segunda potencia de Europa. Si nos fracasamos, todo se fracasa. Y eso es la hora ahora de arreglar las cuentas. Los alemanes decían que los franceses, los españoles, peor que todo, tocan guitarrón y no sé qué, los italianos que no trabajan ni con spaghetti, los portugueses, etcétera, todas esas caricaturas. Racistas. Sí, la llamaba el Club Med. Los pigs, los cerdos. Sí. Hoy día, ¿qué pasa? Italia, tercera potencia. España, cuarta potencia. Somos los que producen la riqueza de Europa, la más grande parte de la riqueza de Europa. Entonces, cuidado, señores, pero lo que ha cambiado es que Trump piensa que mejor una Europa fracasada que unida. Entonces cambia muchas cosas, y para nosotros también, porque hemos combatido la Constitución Europea que constitucionalizaba el neoliberalismo, pero hoy día esto está cambiando. El neoliberalismo es una tontera en donde se encerra el poder europeo, la señora von der Leyen, la pobrecita que no entiende nada a lo que está pasando, está totalmente domesticada con los gringos, los Estados Unidos. Entonces es una crisis mayor en Europa. Y nosotros, como somos la segunda potencia, y que hay también aquí un gobierno con cual se puede entender, que no es el caso con el gobierno alemán, en donde hay también socialistas, por favor, no le olvide nunca. Bien, entonces somos en una posición que me parece fuerte en Europa para cambiar el futuro. Y para cambiar el futuro hay que ser siempre muy empírico. Lo que es una verdad un día
lo que importa es dónde quieres al final que vamos. La forma no importa. Así que te lo digo, si nosotros gobernamos el país, vamos a proponer otras formas de acuerdo entre los países que son allá. Y, bueno, trabajaremos el momento cuando surge. La OTAN. Hemos visto, digamos, una serie de imágenes humillantes, la imagen de Trump en el despacho Oval con los supuestos líderes europeos como si fueran sus alumnos, nada que ver que el tratamiento que da a Putin Trump, al que respeta y hace como imagen de bilateralidad. Obligo a los europeos a que gasten el 5% de su PIB en comprarme las armas a mí y además le subo los aranceles. ¿Cómo sería, cómo imaginas una Europa independiente de los Estados Unidos? Muy simple. Tú dices no, pero ellos dicen sí. Entonces, por favor, no hay ninguna sorpresa. Si dicen sí, es que no quieren decir no. Por favor, no. No están obligados. Lo hacen de buena voluntad. Están encantados y pasan los días de ¿qué hemos firmado? El 5% es mucho. ¿Y cómo vamos a hacer un presupuesto que funciona en Dinamarca, allí, allá? Están descubriendo hoy día que esto no funciona. Y la señora van der Leyen no entiende, es del siglo de antes. El Trump dice, hay aranceles, 15%. Y tú, nada. Bueno, yo no digo que hay que levantar los aranceles, pero hay que tomar en cuenta que ya se acabó la época del mercado libre, abierto, la igualdad de la competición y no sé qué, que se decía antes. No, hay el que manda y los que obedecen. Mira, te voy a decir algo para provocar. Tengo un texto magnífico de Trotsky en el año 1924, el cual él decía, bueno, la relación entre Europa y América es muy simple. Los norteamericanos van a decidir lo que pueden comprar, lo que pueden consumir, lo que pueden producir los europeos, y van a decir hasta el kilo de cuál cantidad se habla. Lo descubrí recientemente, no lo conocía este texto, me parecía, wow. Entonces sí, hay leyes, si puedo decirlo con comillas, en la historia. Y la ley la más simple es que el más fuerte se siente el derecho a ser fuerte. Pero el otro, el deber es sentirse no obedecer. Ellos obedecen, entonces su caso es arreglado. Bien, ¿cómo hacer? Primero decir no. No vamos a comprar armas americanas, nosotros los franceses, porque no necesitamos. Y además, no vamos a comprarla. Punto final. No necesitamos y no queremos dar el 5% de la riqueza de nuestro país a estos señores. Bien, primero punto. Segundo punto. Si usted no quiere tratar comercio con nosotros, vamos a buscar quién quiere hacer comercio con nosotros. ¿Quién son? Los chinos. A mí me pintan en amigo de China. Sí, soy amigo de la civilización china, esto seguro. Es más adelantada, más profunda, más fina que la de los norteamericanos, eso seguro. Y además, bueno, es una potencia, pero hombre, por favor, hable un libro de historia. ¿Cuál potencia? En el siglo XIX era el primer PIB del mundo. Vuelven porque son los más numerosos. Compre mi libro y va a comprender por qué los que son los más numerosos son los más potentes. Porque la vida de las colectividades humanas son hechas de seres humanos. Y más allá, más son capaces de pensar, imaginar, producir y no sé qué. Entonces, para mí, lo que hay que hacer es, primero, no aceptar la economía de guerra, porque va a ser pobreza para cada sociedad, y segundo, tener una posición no alignada. Entonces, cada vez que yo digo esto, digo, por favor, nosotros somos la Francia, no vamos a ser con los países no alignados de los años 60. Sí, señores, son los países no alignados de los años 60, porque si nos quedamos un solo día en la mano de los norteamericanos, nos van a tomar todo lo que tenemos. No hay ilusión que tener. Tenemos que romper con ellos, negociar de otra manera. No es una buena cosa levantar el nivel de los aranceles de los productos norteamericanos
norteamericanos en Europa. ¿Por qué? Porque si no vamos a importar inflación. Pero lo que tenemos que hacer es no venderle a ellos y vender a dos. Y con los chinos hay que negociar. Son gente que negocian, hacen comercio. Y nos ha explicado cuántas veces que había que negociar. Negociamos con los chinos y es muy difícil porque son muy fuertes, más que nosotros todos. Y bueno, pero se puede entender porque ellos tienen interés sobre todo a la estabilidad del mundo. Y lo que está haciendo el compañero Trump, que se puede hacer una estatua para este hombre, porque mira, es un regalo. Este hombre se enfada no con sus enemigos, pero con sus aliados. ¿No es tan precioso? Gracias, señor Trump, por favor. Y ayer, increíble, nosotros somos gente civilizada, somos europeos, tenemos cultura, ¿ok? Por favor, nadie no habla como usted está haciendo, fracasando la ONU, fracasando Europa, teniendo términos locos, que no hay cambio climático, que el autismo viene con las vacunas y no sé qué, el paracetamol. ¿Qué son esta tontera? ¿Dónde sale este tipo? ¿Cómo nos habla? Es un regalo para nosotros. Oh, la gente, los atlantistas, los que le gustan tanto las bases americanas, que fortaleza el país y da la libertad. ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la dignidad con un maestro como este? Por favor, ahora todos tienen que rebajar el tono. Y la ultraderecha primera, porque está totalmente norteamericanizada. Te quiero preguntar por eso. ¿Qué se hace con la ultraderecha? La ultraderecha manda en Estados Unidos, manda en Argentina, manda en El Salvador, manda en Italia. Y hay algunos sectores que frente a la emergencia de la ultraderecha dicen el mal menor. Lo que sea para que no esté la ultraderecha. Macron fue eso. Es como, vótenme a mí, que si no viene la ultraderecha. A tu juicio, ¿cuáles son las claves de la batalla que hay que dar con una ultraderecha que gana cada vez más poder en Europa y en el mundo? Vamos a decir primero una cosa. El menos mal todavía es el mal. ¿Ok? Eso es el primero. Entonces, si tú tomas bien en cuenta que es el mal y que puede ser que este mal fortalece el enemigo. Te lo digo porque muchos piensan que el autoritarismo, la dictadura, es una forma prolongada de la autoridad. No, señores. Cuando viene el autoritarismo o la dictadura es que ya se fracasó la autoridad. Porque la autoridad tiene que tener legitimidad. Y en los pueblos, en nuestros pueblos desarrollados, eso tiene que ver con la legitimidad de la democracia. Yo soy... Si mañana gana uno las elecciones, yo obedezco a la ley, pero él también debe obedecer a los principios fundamentales de la ley, que es los derechos humanos, la igualdad de los hombres. Ok, dejo con eso. Primero, el menos mal es el mal. Segundo, hay que interrogarse, ¿quién está ausente? Cada día surge gente, mira, el pueblo se va a ultraderecha. No, señores. Somos hoy día en una democracia, una parte del pueblo se va a la ultraderecha. ¿Y cómo es posible que la otra parte no haya por el lado de la democracia? Porque no se desarrolla el programa de la democracia. Si tú vas cada día diciendo que el problema es el migrante, por favor, ¿cómo puede surgir otra cosa que te peleas con el migrante? Tú eres una buena persona, te dice, bueno, ¿qué pasa? Yo no sé qué hacer para mis hijos y todo, bla, bla, bla. Y te dicen, el racismo es una estrategia de dominación. Nada con ellos, ni un paso en su dirección. No, señores, yo le digo francamente, necesitamos a los migrantes. Y lo decimos gracias por el trabajo que hace, que nosotros no lo hacemos. Hay que resistir siempre y adelantarse explicando hasta que salga de nuevo el pueblo, el más humilde, que queda a casa y no va a votar. Y en mi país, fíjate que para ir a votar hay que creer al voto. La democracia es una ideología, no es una realidad, porque la realidad es que te votas y el otro hace como quiere. Entonces tú ves qué hacer, fortalecer, discutir, actuar. Y voy a decir la estrategia la más eficaz.
es caerse un poco y ir a las puertas tocando una a otra. Toc, 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 buenos días. Estoy la Francia insumisa. ¿Usted sabe que hay un voto y sabe lo que va a pasar si usted no va a votar? Hay que trabajar, actuar concretamente para convencer. No quedarse a casa cerrado y yo, Mélenchon, callarme para que no se asuste nadie de mis términos tan fuertes. Y bueno, como tú decías, yo cuando hablo de revolución se llama revolución ciudadana. El otro no te dice para qué va a ser una revolución neoliberal. Bueno, te hablo de esto con pasión porque yo pienso que es un momento filosófico muy importante. Tú, persona que me está escuchando ahorita, tú eres responsable. Si no pasa nada es porque tú no haces nada. O haces algo, bien, persigue. Y tú que no haces nada, reflexiona un poco. Al final, ¿qué va a pasar? Si persigue no haciendo nada para que no se asuste, pero tú eres una persona muy importante, no te vas a ir a tocar las puertas. Te lo digo con pasión, mira, el país que inventó el Quijote no puede ser menos que el Quijote. Y no somos con falsos molinos, no son molinos, son realidad, son monstruos que vienen, entonces hay que combatirlo. Y si tiene un caballo no tan valiente, bueno, es un caballo ya, ¿no? El Quijote, además, es un patrimonio identitario de todos los que hablan castellano. Y eso no es solamente es en España, sí. Es en toda América Latina. Mira, antes yo era más con el mito de Sísifo, ¿tú sabes? Sísifo. Y una noche yo me digo, por favor, una piedra no es tanto interesante. Y no sé por qué me le represento en la noche. Y me levantó diciéndome, bueno, yo no soy más Sísifo, ahora yo soy el Quijote. Y no me importa lo que va a pasar, lo que importa es lo que estoy haciendo. Y además estoy haciendo lucha contra monstruos, pero son reales. Entonces, que viva el Quijote. Hay una cosa que nosotros hemos explicado... La filosofía no te apasiona mucho, ¿eh? Me gusta la filosofía, pero la filosofía de la acción. La 11ª tesis sobre Feuerbach, ¿verdad? Los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo y lo que hay que hacer es cambiarlo. Tú eres más marxista que yo también, pero pienso que nadie se levanta a morir si no es para una idea más fuerte que su vida. Correcto. Entonces, sin quijotismo no hay combate. Sin ideología no hay combate. Si el proletariado no es revolucionario, no sirve para nada. Si el pueblo no es constituyente... Mira, eso es una frase muy importante de Marx, porque Marx es el materialismo encarnado y dice si el proletario no es revolucionario, como te lo digo en el libro, no es nada. Por favor, eso, ser revolucionario es una idea, no es una relación social real. Entonces, lucha todo empieza, somos seres socioculturales. No olvidar el término el más importante, cultural. Te decía, una cosa que hemos analizado muchas veces en este programa y hoy también es cómo te tratan los medios de comunicación. Y en particular hablamos de un periódico español, El País, supuestamente progresista, como cercano al PSOE, que siempre habla muy mal de Mélenchon. Incluso nosotros hemos explicado cómo hablaba mucho mejor de Marine Le Pen que de Mélenchon. Claro. Nos parece paradigmático de la manera en la que lo que nosotros llamamos poder mediático te trata a ti en relación a cómo trata a otras figuras de la izquierda. Háblanos de los medios de comunicación. Bueno, es horrible. Yo soy de la generación que para quien los diarios era muy importante, la frase escrita tan importante. Me pasó poco a poco y me duele, porque yo amo mucho leer un diario y indignarme, apasionarme. Me gusta mucho este momento en la vida simple de cada día, pero es insoportable. El País es un segmento de un bloque más importante. Sí. Pasa con El Mundo, ¿ok? En Francia. Le Monde. Le Monde. Él fue, pasó con El Monde, pero me cargan cada día. Mira, no hicieron ni una entrevista para intentar comprender, hablando conmigo. No me hacen mucha entrevista y a mí me va muy bien. Yo no quiero hablar con ellos hoy día. Para comprender quién es ese tipo Mélenchon, surge de dónde y pasa en menos de 10 años
de 3% a 22%. ¿No le preocupa un poco a comprender por qué? Si el pueblo es loco, es sucio, ya lo sabemos, pero ¿qué ha pasado en Francia? ¿Qué ha pasado en Bélgica? Como el compañero Raúl Albo, que pasó al 20% en la parte balón de Bélgica. Claro, hablan francés, entonces los ayuda a pensar correctamente el progreso. Eso es un poco... Bueno, ustedes me conocéis todos, soy así. Entonces, es terrible de ver cómo nos sucian. Y ahora hicieron peor que todo. Se ponen a dos. Los dos responsables de las dos rubricas para la izquierda en el journal Libération y Le Monde. Los dos, que son los jefes de la... Y escriben un libro en donde nos califican de secta. Y explican por qué somos una secta. Y yo, un gurú. No han leído ni un solo de mis libros, ni lo han comentado o criticado. A mí me gustaría mucho. No, nada, pero somos una secta. Y colectan todas las historias, la más sucia que había. Como siempre, hubo pelea en el movimiento insumiso, gente que se fueron y ellos no hablan mal, porque si tú mencionas mi nombre, te voy a decir algo que no crea que yo soy orgulloso de eso. Un compañero de insumiso en todos lados. Y él me dice, yo soy pagado para que crece los clics cuando se habla. Y cuando pongo tu nombre, crece. Entonces cada día miro a 18, antes de irme a casa, ¿cómo está el nivel? Bueno, un poco de Mélenchon, toc, toc, toc. Mélenchon esto, Mélenchon pega, Mélenchon grita, Mélenchon, etcétera, etcétera. Soy un monstruo, un diablo, pero mire, de nuevo, ¿qué pasa en este país tan extraño? Al inicio, bueno, mucha gente, mucho en la pequeña burguesía, a ellos la buena fama le importa mucho, mucho. Decía Mélenchon, exagerado, por favor, ¿por qué? Bien. ¿Y qué pasó? 22%. De los votos. ¿Qué pasa? Hicieron un libro, lo vendieron a 60.000 ejemplares. ¿Qué pasó al final del mes? Hemos ganado 4 puntos en las encuestas. Eso quiere decir que la crisis moral, la gente no son animales, entienden, comprenden, ven, aprecian. Esto me lo explicó Andrés Manuel López Obrador. Veía que tenía una cara muy triste y me dice, olvide, por favor. La gente mira y ve cuál es el hombre sincero, cuál es la mujer sincera, cuál es el mentiroso, el hipócrita. Y eso se cumplió cuando, al 7 de octubre, hemos dicho que un crimen de guerra debe ser castigado, cualquier sea el crimen. Y el día siguiente nos calificaron inmediatamente de antisemita, porque necesitaban que haya figuras para que todos los otros se asustan y se callan. Por favor, no voy a decir esto, no voy a decir esto. Y nosotros, nadie nos asusta. Eso es un poco pretencioso, pero es un punto de vista. Tú no me vas a asustar, pienso libremente. Y si pienso libremente, hablo libremente. Ocurra lo que ocurra. ¿Cuántos compañeros murieron para esta libertad? Y entonces cuando la tengo no voy a usar de ella. Entonces la gente vi que no nos asustemos y hemos del primer día manejado esta lucha. Ese es el más importante. Porque la gente en general piensa que los políticos matan hasta su madre para el buen CEO, la buena posición, la buena fama. Y ven, esto no. Combatieron firme. Somos 6 con amenaza de muerte permanente en Francia. Mi casa al campo la destruyeron. A otro le incendiaron, etc. Esto no lo digo en Francia porque no queremos que haya un concurso. Aquel va a ser el más contra nosotros. Pero es la realidad. Pero nadie nos hicieron recular. Nadie. Y lo ve la gente. Mira, si eres democracia, por favor, tenga respeto a la democracia. No venga a decirme siempre, qué horror, el pueblo va a votar a extrema derecha. ¿Y qué? ¿No vamos a hacer una dictadura socialista, es lo que quiere usted? No, claro que no. Entonces, vamos al voto. Y veremos. Y mañana otro día, otras tareas. Pero lo que debe ser
siempre de mismo. Es la voluntad, el optimismo de la acción y los principios firmes que se aplican en toda situación. Yo soy un hombre de izquierda. Si este es de derecha, es su derecho de serlo. Voy a intentar convencerlo, va a intentar convencerme. Esto puede funcionar. No funciona cuando surge una policía que mata a la gente. Eso es la dictadura. O que te toma un ojo o una mano, que te ponen en juicio no sé cuántos a la cárcel. Lo que tenemos en Francia hoy día. Si yo digo una vez, citando a Hannah Arendt, de lo que es la banalización del mal, ¿ok? Hannah Arendt. Me persiguen porque yo he dicho, esto es el caso que surgió del juicio de Eichmann. Por favor, es Eichmann, yo no inventó su nombre, y es un nazi, es por eso que está en un juicio. Me persiguieron por injuria pública. Por favor. Y no sé cuánto. Y los otros, apología del terrorismo. En Francia, una diputada francesa quedó 11 horas en un puesto de policía explicando su punto de vista sobre Palestina. La presidenta de la bancada, la más importante de izquierda en Francia, quedó 6 horas en un comisario de policía explicando por qué votaba y decía esto y esto. Es en Francia. La policía, un hombre de policía, una mujer, te pide, te interroga. ¿Qué le parece a usted, bueno, el Estado palestino? Bueno, noto. ¿Y qué si hay resistencias armadas, si son resistencia o no, terrorismo, qué le parece a usted? ¿Dónde vivimos? En Francia, en donde la policía te interroga cuando tú eres diputada. Es decir, que tú representas al pueblo, no él o ella. Eso hay que decirlo con pasión, porque lo que es en caso hoy día es el principio fundamental de la democracia, no es otra cosa. Y no estoy exagerando, a mí me gusta ir al comisario de policía, ¿verdad? Y a ella tampoco. Hay un concepto que manejas en el libro y que yo creo que viene muy a propósito de hablar de Palestina, que es el concepto de diplomacia altermundista. Ahora hay muchos países que están reconociendo el Estado palestino, pero Francesca Albanese, la relatora de las Naciones Unidas para los territorios ocupados, señalaba en un tuit decir, bueno, esto tiene que tener una serie de implicaciones. Si ustedes reconocen el Estado palestino, tendrán que reconocer el derecho del Estado palestino a su integridad territorial y también el derecho de defensa. ¿No aprecias cierta hipocresía en algunos, digamos que compran lo que está diciendo la gente en las calles en todo el mundo contra el genocidio, pero que no hacen lo suficiente para que efectivamente los palestinos pues tengan el mismo derecho a defenderse que se exigió para los ucranianos? Sí, mira, yo soy escribo libro, pienso y soy en tanto ser teórico, bien. Pero en práctica tengo un papel también de liderazgo. Y el liderazgo es siempre apreciar correctamente el punto en cuál son las opiniones para ir adelantándonos juntos. Entonces, de la hipocresía en Francia, campeonato del mundo. Macron, que iba a la ONU, hizo un discurso muy confuso sobre el derecho a un Estado palestino. Esto no importa. Lo que importa es que el reconocimiento del Estado palestino. Esto nos da el punto y la victoria moral después de 2 años de lucha en cual se decía que cualquier discurso sobre los derechos de los palestinos era primero antisemita y segundo terrorista. Eso es nuestra victoria y hay que apoyarse. Señor, hoy día Francia reconoce el Estado palestino. Bien. Entonces, la flotilla que hay en el mar y en cual hay 4 diputados y diputadas insumisas va a romper el bloqueo de Gaza. Gaza no es sobre la autoridad del gobierno israelí, de Netanyahu. Segundo, las aguas son internacionales. La agua delante de la orilla de Gaza es Gaza, no Israel. Entonces, yo digo, la flotilla debe ser acompañada por los buques franceses. El ejército.
algunos dicen esto no sería totalmente legal y hay que tener en cuenta que si nos reclamamos del derecho internacional hay que respetarlo. Bueno, yo voy a expertizar esto, pero no importa. Lo que yo quiero decirte como respuesta, no me importa la hipocresía, lo que me importa es los actos. Y voy a decirte algo que puede ser que no te guste. Para nosotros fue un punto de apoyo el gobierno español, porque primero reconoció, bueno, no es tanto. Ok, pero es hecho. Y nosotros hemos dicho, ¿y por qué no en Francia? Y tú, socialista, ¿por qué no pides que lo hagas ahorita? Este señor Sánchez es socialista y tú, bueno, yo sé que socialista no quiere decir nada, porque de socialista no son. Y además de socialista en Alemania en el poder, que son más que peor que todos, y se llaman socialista. Socialdemócrata, porque es mejor, se ve mejor socialdemócrata que socialista, que huele un poco revolución. Y ellos no de revolución ni hablar. Entonces, tú ves que es un punto de apoyo. Yo quiero decírtelo, yo no soy español, no voy a mezclarme de las discusiones necesarias que tenéis entre vosotros, pero como francés eso me ayuda. Y ahora vamos todos diciendo, mire, otra cosa, hace más de 2 años que vos decimos que hay que romper los acuerdos comerciales y el embargo sobre las armas. Yo sé que, pero te lo digo, no soy español, soy francés y te digo, esto me ayuda que ayer el gobierno español dice embargo sobre las armas. No vamos a pedir ahora al señor Macron, mire, el tranquilito socialdemócrata español hace embargo. ¿Y usted por qué no? Por favor, díganos, explícanos por qué no. Porque el general de Gaulle, tú no tienes un caso similar en España. Nosotros hemos tenido este general, que nosotros de izquierda nos equivocamos totalmente sobre su caso, diciendo es un protofascista, que va, que no. Y él cuando había votos negativos se fue. Y bien, entonces de Gaulle, en la guerra de los 6 días, los aviones israelíes eran franceses, Mirage, ¿ok? Él dice, bueno, hoy día esta guerra no somos de acuerdo, porque son ustedes que atacan. Había algunas realidades para atacar, pero bueno, y él dice, usted ataca, yo vos lo había dicho, usted ataca, no les ayudo. Entonces, embargo, es más fuerte que todo, ¿no? Porque había una guerra de uno contra todos los otros. Y lo hice. Entonces, ¿por qué no somos capaces de hacer un embargo? ¿Cómo? ¿Cómo se puede esto? ¿Qué hemos perdido entre los años 69, no sé cuánto, no me recuerdo, de esta guerra, el año? Y hoy día, ¿qué hemos perdido? Hemos perdido el honor, hemos perdido la voluntad, hemos perdido la soberanía y somos como perritos cuando el señor Netanyahu te hace malos ojos, se asustan todos. Esto, hay gobiernos, los 2 gobiernos, porque Netanyahu no importa porque el asesino es él, pero son los Estados Unidos, todo el mundo lo sabe. Si Estados Unidos paran a ayudar a Netanyahu, no hay guerra, ni un día más. Si Europa rompe los acuerdos comerciales, la guerra se acaba el día siguiente, el genocidio. Entonces tenemos una culpa grandísima. Es por eso que hablo con tanta firmeza y que cada punto, cada vez que hay un gobierno que se adelanta de un paso, aumenta el aislamiento del gobierno de Netanyahu. Bien, lo vemos así. Última pregunta, y es muy como de español hacia francés, de cómo les vemos nosotros a ustedes. Nosotros les vemos como una izquierda europea que puede ganar. Y que no es como las socialdemocracias europeas, que es otra cosa. A nosotros vemos a Mélenchon, o a quienes ustedes digan, como una figura que puede estar en la segunda vuelta y que puede haber un jefe de Estado en la segunda potencia económica de Europa que tenga ideas parecidas a las nuestras y que habla con un lenguaje parecido al nuestro y que puede verse con responsabilidades de gobierno, no como las tuvimos nosotros, que era en una posición de subalternidad con respecto al PSOE, sino liderando un gobierno. Para nosotros, verte liderar el Frente Popular, un Frente Popular además en el que se reconocía el peso de cada uno, en el que pues, quien tiene más militantes, más apoyos, tiene esta posición, en el que no había vetos, no había, digamos, operaciones.
lideraba la Francia insumisa, pues lideraba la Francia insumisa, aunque a los socialistas no les gustara. ¿Cómo ves un futuro, que pueda ser en 1 año, en 2 o en 3, en el que ustedes estén liderando un gobierno en la segunda potencia económica y quizá la primera potencia política de la Unión Europea? Bueno, lo que haremos es en el programa. Nosotros somos un producto del pueblo francés y de su espíritu, su manera de ver. La gloria no es la mía, es la suya. Y no lo digo porque lo pienso. Es imposible pasar del 3,5 a 22 en menos de 10 años sin que haya algo más potente que todo en el país. ¿Por qué nos pegaron de la manera la más fea que hay? Y la ve hasta aquí en España con El País y otros. Mira, para mí fue una sorpresa una entrevista con El Diario. Y yo me respetaban, me hablaban sin injurias, me preguntaban las preguntas que le parecía interesante a ver con este señor tan extraño francés, pero con respeto mutual. Eso no soy, hoy día no tengo ninguna habitud de esto en Francia. Me insultan interrogándome, siempre. Es por esto que no voy, y a mí yo lo digo tranquilamente, no me importa. Porque los papelitos de los diarios, ese es el pasado. Cuando alguien compre por casualidad a tal diario, que no voy a nominarlo, son 20.000, 30.000 personas. Cuando habla Mathilde Panot a la tribuna de la Asamblea Nacional y pega durísimo al gobierno de Bayrou el día que cayó, se miró 9 millones de veces en las redes sociales. Entonces, es un problema ser suciados como lo hacen, como nos tratan. Además, somos seres humanos. Tú ves que es muy penible a vivir. Pero bueno, esto va a pasar. ¿Qué vamos a hacer? Somos apoyados a un pueblo, primero. Y este apoyo, este lazo que tenemos, no sé cómo se dice en español, la simbiosis. La simbiosis. Sí, cuando tú vienes en una huelga, en una lucha, en una facultad, y todo el mundo es insumiso en este momento. Todo el mundo, queda uno o dos que dice, bueno, yo no tanto, pero son la ultra minoría. Y después, bueno, cuando pasa el momento tan elevado, viene un poco de dispersión, sí, verdaderamente, sí. Pero lo que te estoy describiendo es la importancia de pensar antes, teorizado antes cuál va a ser el lazo. No va a ser la dirección política del proceso revolucionario. No es el objetivo. El objetivo es esta simbiosis. Es decir, somos un taller, primero, y vamos a quedar seándolo si gobernamos. Y primero. Segundo, el programa. Todo el programa. Despacio, tranquilo, pero el programa. Si usted quiere saber lo que vamos a hacer, lee el programa. Y tenemos una concepción muy cultivada, tenemos muy alto nivel cultura en los dirigentes de nuestros equipos. Entonces tenemos una vista muy precisa de las relaciones internacionales. Tenemos equipos económicos muy fuertes. Soy tranquilo, sabemos lo que hacer. Va a turburar. ¿Y cuándo ha sido tranquilo este pueblo? Nunca. Entonces vamos a perseguir siendo franceses. Y al final es cómo llegar hasta el poder, porque tenemos una situación muy complicada. El enemigo nos asalta día y noche. Pero realmente, te lo digo, día y noche. Tú pones la televisión anoche, los programas de información continuada nos maltratan día y noche. Bien, pero los aliados no fueron aliados. El día siguiente consideraban que, bueno, los papeles, el programa, todo esto. Y hicieron una estrategia que yo considero totalmente loca. Dicen, vamos a recuperar los macronistas de izquierda, del centro, y con esto vamos a ser más fuertes que los insumisos y vamos a encabezar el proceso. Eso es imposible.
porque de macronista de izquierda no hay. Segundo, eso se puede hacer con un programa que no interesa a nadie en el pueblo, que va a ser el programa del moindre mal, el mal menos. Y tercero punto, porque cada palabra, mala palabra contra los insumisos, su hipocresía con el caso palestino, que al inicio nos pegaron ellos también, nosotros como antisemitas, dirigentes socialistas. Todo esto revulsa a lo que votan con nosotros. Entonces, trabajan como aliado del macronismo. Es por esto que es tan peligroso. Entonces, ¿qué va a pasar? La última vez, en una noche, un día, hicimos la alianza. Si tú habías visto antes los términos que se usaban uno contra ellos, bien. Entonces, esto da prueba que nosotros, insumisos, somos capaces de superar muchas cosas. Muchas cosas. Vamos a ver, pero con el programa, nada. O lo firma o no firmamos. Y esto es el punto central. Y alianza, bueno, si queremos alianza, sí es posible. Pero la unión política debe ser un taller de la unidad popular. No puede ir en contra. Así si ponemos la jubilación a 64 años y vamos a ponerla a 60. ¿Con un poco tiempo? Sí, pero a 60. Si tú no pones en el programa que vamos a destruir a la jubilación a 64, la gente no te sigan. Porque a ellos no les importa la etiqueta, ni tu cara, ni si tú pareces mejor que el señor Mélenchon que habla con la mano porque es un mediterráneo. Eso no importa a la gente. Mira, ¿qué queremos? ¿Qué necesitamos? Que acabe el racismo en Francia, que se acaba con una policía, algunos elementos de la policía que se comporta de una manera terrible con los migrantes en Francia y sus hijos que son franceses, y etcétera. Es la hora del coraje, porque cuando no fui, antes, cuando, a veces me dice antes yo estaba también antes y no era tan famoso que usted está diciendo. Siempre fue una pelea, una lucha dura. Y ustedes los españoles, por favor, son los últimos que pueden negarlos que es una dictadura fascista, ¿no? Por favor. Y los últimos que pueden creer que toda esta gente que dejaron aquí lo que pasó 40 años sin que ellos tocan ni un pelo del señor que dirigía a este país, son hipócritas, no tenga fianza a nadie. El pueblo para él mismo, que sea el pueblo español o el pueblo francés. No puedo decir mejor consejo que este. Jean-Luc Mélenchon, muchísimas gracias por venir a la base. Gracias. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece aquí en sus pantallas. Les dejamos con un tema de 20 raperos franceses contra el fascismo. El rap se llama No pasarán. Hasta mañana.